Bueno, vamos a empezar. No sé dónde está la chica de la sala para verla y ver si empezamos. Bueno. Salió, sí. Sí, ¿está todo bien? Listo. Genial. Bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Saben que para nosotros esto es un momento súper especial de festejo. Encontrarnos acá para estar con los libros es algo que, bueno, creo que todos somos conscientes de la importancia de hoy día estar en esta feria y compartir estos momentos que son, creo que nos dan un poco de ánimo y de esperanza, al menos eso es lo que uno desde este lugar sentimos. No quiero dejar de decir antes de arrancar que hay que valorar lo que tenemos, no dejarlo escapar. La ley del libro que hoy está vigente es una ley que hace que funcionemos, que esto vaya bien, que cada parte integrante de esta red que es la del libro funcione, tenga un lugar, así que queremos dejar sentado esto, ¿no? que defendamos esta ley que tenemos y que nos hace ser un modelo, por lo menos latinoamericano, muy valioso. Dicho esto, quiero agradecerle muchísimo a María Basolo por acompañarnos en esta charla y obviamente a María Luque por estar acá, por acompañarnos, por haber venido, por querer compartir con nosotros también este momento. Como saben, María Luque es dibujante, ilustradora y hace muy poco, el año pasado, 2022, editó Corazón Geométrico, que es un libro al que hoy vamos a llegar después de recorrer un caminito que ella hizo de muchos años. Bueno, ella es de Rosario, pero vivió en muchas partes del mundo y actualmente reside en Buenos Aires y bueno, para nosotros es un honor y gracias por estar acá. Esto está nervioso. Ay, gracias. Gracias María y gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de estar acá. Me pareció también el primer acercamiento de un paseíto, me pareció hermoso. Y está buenísimo, como decías, estar en la feria, encontrarnos, ver que hay un entusiasmo por los libros, me parece súper alentador y me da esperanzas en el mundo, ¿no? Así que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, habíamos pensado en que nos cuentes un poco tu recorrido, porque para llegar a la palabra total, digamos, hubo un recorrido bastante interesante. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Supongo que desde la infancia hasta empezar a encontrar esa unión entre la palabra y la imagen y estas novelas gráficas que son un poco anteriores al corazón. Sí, bueno, justo venimos recién con María charlando desde la infancia, porque me da la impresión, por lo general, que siempre está un poco todo ahí. Y en ese momento en el que dibujás sin ninguna pretensión, sin un susto, hasta que alguien llega y te dicen algo como el tronco del árbol no puede ser rojo, o alguien te trampa. Por lo general eso pasa alrededor de, no sé, de 10 años, por ahí. Bueno, a mí por suerte creo que no me pasó y seguí dibujando. Sí hubo un momento en el que frené, que estaba un poco como desencantada con el dibujo, pero por lo general siempre fue algo que me acompañó desde chiquita. Sobre todo esa manera de pasar el tiempo, me gustaba mucho eso, pasar el tiempo dibujando con otros, con primos, con amigas, una manera de estar. Y después estudié Bellas Artes, no me recibí, pero bueno, estudié pintura y ahí también por un momento me alegré un poco. Justo que recién también hablábamos de Flickr y de esos momentos de la prehistoria de internet, hubo un momento en el que empecé a sentir ganas de volver a acercarme al dibujo, después de estar alejada un tiempo, trabajando en otras cosas, trabajaba en la agencia de publicidad, haciendo edición de video, que era un trabajo que no me gustaba para nada, así de computadora y oficina. Estaba un poco
etcétera, donde empecé a ver un montón de gente dibujando, y mucha efervescencia por los fanzines, que no sabía ni lo que eso significaba. Y en ese momento me acerqué de a poquito y encontré en el libro y en las publicaciones, en las otras publicaciones, como un espacio donde yo nunca había considerado que podía habitar. Y bueno, hice el regreso a dibujar fue bastante paulatino, pero bueno, me empecé a acercar desde ese lado. No sé cómo seguir. Hay una anécdota que creo que escuché en una entrevista que me parece hermosa. ¿Vos con tu abuelo dibujabas? Sí, en realidad mi abuelo me dejaba y mis abuelos de lado paterno siempre fueron grandes. Yo era chiquita, pero ya eran grandes. Yo llegaba a su casa y ellos me daban tejidos y me esperaban como por una merienda deliciosa. Había un mueble lleno de cosas de Felford. El mueble más espectacular del mundo. Y me dejaban en la mesa una libretita de hojas de papel de diario, no sé, como el papel más barato que había, una libreta y una virome. Y era como una reunión muy extraña para un niño, porque llegábamos y a la casa de mi abuela, no había juguetes, era sentarnos en la mesa, mis papás charlaban con ellos, yo dibujaba, no sé, las 3 horas que estábamos ahí dibujando. Y era hermoso llegar y que todo el mundo tuviera esa libretita y también tengo así un recuerdo de esos niños, que son muy cariñosos. Bueno, así que dibujando siempre. Y decime, ¿cuándo esto en ese acercamiento a los fanzines? Pues, obviamente que vos, me imagino que hacías para vos, los copiabas, o sea, era la forma de hacerlo. En algún momento hiciste alguna formación, algún ilustrador, algún dibujante, alguna pintada, algo como que te abriera sobre la posibilidad de mostrar tu dibujo o hacer tu dibujo en una narrativa. Sí, bueno, en eso domingo, así, viéndolo a la distancia, encontrando uno de esos dibujos, me doy cuenta de que había algo narrativo ahí, porque, por ejemplo, me encantaba dibujar guitarras antiguas, aunque no esa fascinación, no sé, pero dibujaba, empezaba con una y después otra y otra y otra, y dibujaba a lo mejor después de 30, o el domingo siguiente otra cosa, como que me agarraba por temática y me daba así hasta cansarme. Y después, en esa época de Flickr, que justo también, bueno, todas cosas que charlamos hoy en la tarde porque estuvimos paseando y conversando, hubo un momento en el que Paola, que seguro todos la deben conocer, si no la conocen, les recomiendo un montón que vayan a buscar sus libros, que son preciosos. Ella estaba en Rosario, éramos amigas de Flickr y yo me había inventado un proyecto para conocer gente porque me sentía muy sola, no tenía amigos dibujantes. Era un proyecto muy simple que era invitar a alguien a dibujar en casa una vez por semana y le escribí a ver si quería venir, pero pensando, ¿qué se llama? No sé, le escribí y me dijo que sí. Y ella estaba en Rosario, también en Rosario conocía muy poca gente y como que hubo buena onda, ella estaba cuidando de taller a una amiga y dijo, si nos juntamos todos los jueves, era el día. Y empezó ahí Facebook, que también quizás lo conocen, si no lo conocen, es espectacular. Silvita Bernardón, como un montón de dibujantes que nos juntamos ahí una vez por semana y ahí yo empecé a ver los fanzines que tenían. Yo no sabía que era eso, nunca había ido a una feria, no tenía ni idea. Pero claro, la primera vez que vi una, al instante fue como, yo también puedo hacerlo, porque tiene esa fascinación de lo hecho de una manera muy simple, de la proximidad de ir a cualquier fotocopiadora, de resolverlo. Esto es fácil, fue medio por contagio, instantáneo. A mí recién hace un ratito dijiste esto de que dibujar era como una forma de estar en el mundo. Y cuando uno también elige, por ejemplo, hacerlo, el hazlo tú mismo, ¿no? Como eso también da una impronta y un derrotero que marca, ¿no? Dónde uno va a insertarse, cómo fue a partir de ahí que dijiste así, bueno, de este lado estoy. Sí, no sé, creo que fue medio viendo cómo lo hacían los demás y mis amigues. Creo que fue siguiendo el ejemplo de eso, la gente que tenía cerca, que la admiraba. Y
no sé, había algo en esa facilidad de, no sé, pero en esa manera tan simple de resolver las cosas que me encandiló, tanto yo también quise hacerlo y bueno, y ahí se me fue causando un poco el rumbo, porque bueno, después a mí me gusta llamarlo así, quizás suena muy bien, pero me fui volviendo como una fancinera ambiciosa, como ahora quiero tapas a color, no me importa cuánto salgan, y después empezaba a pensar, bueno, en el traigo un ticket, y así como la propia misión de querer ir sumándole cosas a colores, o sea, eso te va en un momento fue como, bueno, ahora quiero hacer una historia larga, y ahí creo que fue un camino que se va usando un poco, pero me encanta que sea así, de hecho disfruto un montón todavía de cine y ponerle los colores, me parece hermoso. Como una formación así, que se fue dando a los encuentros con otras personas. Y también me parece muy importante saber en qué momento viene un editorial o alguien que se pueda publicar. Quiero ofrecerte publicar esto, o tal vez vos fuiste hacia las editoriales a mostrar tu trabajo. Ahí se me hace un poco una nebulosa, pero tengo el recuerdo de que antes de La Hermana Oculta, que fue mi primera novela, al que publiqué cosas más pequeñitas, tenía una historieta corta que se llama Chamamé, que la publicó Moebius, en serigrafía, una edición muy artesanal, una cosa muy linda, así también como un proyecto de amigas. Y después lo que pasó con este libro fue bastante particular porque mientras lo estaba haciendo, un editor se enteró y me hizo un contrato. Era, yo no entendía cómo podía ser eso posible si el libro no existía. Bueno, ese contrato finalmente después se cayó, yo cambié de parecer, no quiero contar los chismes, perdón, pero bueno, finalmente lo publicó Sigilo, y era también espectacular porque era una editorial que nos publicaba novelas gráficas, un experimento para mí, era también mi primera novela, no tenía nada de experiencia. Yo la había trabajado antes con José Sainz, que es un gran amigo y me ayudó muchísimo. Yo nunca había hecho historietas, solo había hecho sus fanzines con un poquito de texto, no tenía ni idea, estaba muy desorientado. Sí, pero cuando hicimos eso esto ya estaba terminado. José me acompañó en el proceso de todo el libro y me fue como leyendo y dando consejos y también entrenando un poco mi manera de contar, porque yo no sabía cómo hacerlo. Me acuerdo que, por ejemplo, si yo quería que los personajes se sienten, yo pensaba, tengo que pedir permiso, tengo que avisar que ahora vamos a ir a una plaza. Y me acuerdo de cosas muy básicas de cómo contar. Y que charlando con él descubría, claro, se sienten listos, no hay que avisar nada. Claro, y ahora estamos en la plaza. Como no, se aparece en la plaza y ya está. Pero, no sé, hay algo de ese desconocimiento que creo que tenía el momento de hacer, que para mí fue muy valioso. No tenía ningún prejuicio, no sabía realmente lo que era, entonces no estaba asustada. Después una vez que te das cuenta de eso, pero no lo hago nunca más. O lo pensaba pensar o planear un poquito, pero no sé si lo quiero decir. A mí como que hay una parte de tu trabajo que vos vas contando y en esas primeras instancias la palabra todavía quizás no está tan presente, ¿no? Como que son dibujos. Pero en un momento tu obra empieza a tener palabras. ¿Cómo? O sea, y después te has vuelto como una gran artista que une la imagen y la palabra, no solamente en las novelas gráficas, sino en un aviso o en otras pinturas que haces o en otros formatos. La palabra es algo que está presente. ¿Cómo fue ese momento en que vos dijiste, me gusta la palabra, quiero que esté? Y cuando pensaste en esa unión entre palabra e imagen, ¿qué lugar ocupa esa palabra? O sea, ¿qué viene a contarse?
no tengo para nada claro cómo fue, me encantaría saber, poder darte una respuesta así. No lo tengo para nada claro. Sí me acuerdo del momento que me encantaba elegir los títulos para la pintura. Cuando yo pintaba o hacía dibujos y quería compartirlo en internet, y el momento de decir ¿qué escribo? Como ahí, viste, en la descripción. Y hubo un momento que eso lo sufría mucho y después pasé a disfrutarlo. Y cuando lo empecé a disfrutar me di cuenta que ahí había algo que yo que sumaba, no sé, porque también eso como que le agregaba otras capas de sentido. Me gustaba a veces como que no fuera para nada descriptivo de la imagen, que tuviera un vínculo de otro lugar. Y ahí creo que los fanzines de golpe también, los fanzines que yo hacía, empezó a aparecer como un pequeño texto acompañando las imágenes. Y después, cuando hice este libro, que ahí sí fue como, bueno, la palabra que tenía que existir sí o sí, tener un protagonismo mayor. Me sirvió mucho leer a otros. Para hacer eso leí muchísimas cartas, por ejemplo, de soldados que habían ido a esa guerra y habían mandado cartas a sus familiares. Y tenía pequeños fragmentitos anotados de cosas que yo me iba alimentando para después hacer crecer la historia. Y bueno, y fue surgiendo todo a partir de ese diálogo imaginario con el fantasma de uno de mis pintores favoritos y pensar estar acá, que a él le interesa. Y era muy divertido el ejercicio, era charlar con tu ídolo, no sé. Ese libro es muy divertido. O sea, lo ves y tengo la oportunidad de terminarlo porque es un libro fantástico. Ahora contamos un poco, pero antes de eso, a mí me queda una cosa que me gustaría saber porque, como de repente uno decís, bueno, si tengo esta imagen, le pongo este título expande, le da más capas, otro sentido. Pero bueno, de ahí pasar a una novela, es decir, tengo una imagen, dos imágenes, ¿cómo hiciste para pasar a 150, 200 páginas de un libro? ¿Qué formas? No sé. No, pero estoy tratando como, me encantaría poder decirlo de una manera ordenada, es que no lo... Sí pienso que hubo algo, como que hubo un momento esa presencia de la juventud también, no es que tampoco soy súper grande o súper adulta, pero en ese momento me siento que era un poco más inconsciente y eso, es que no estaba para nada, no tenía prejuicios, Pero fue y entonces creo que mi imaginación yo lo pensé así, escribí la contratapa, lo que está en la contratapa lo escribí sin que el libro exista. Y era lo que yo me imaginaba, como bueno, si este libro alguna vez lo logro hacer, esto es el resumen. Y de ahí fui tirando, lo que yo intenté imaginar fue, no pensaba en un volumen de 150 páginas, sino pensaba en fanzines de 16. Era la cantidad a la que yo estaba acostumbrada. Entonces pensaba, bueno, primero llueve, después necesitan comer, después van al campamento, después como pensaba las temáticas y cómo resolverlas en 16 páginas. Fui avanzando sin saber, como cada capítulo atrás del otro. Era fascículo. Si fuera un fascículo y sin tener una estructura, no tenía un guión, quizás fue re inconsciente, la verdad es que Bueno, no sé si tendríamos que hablar de la estrella de la tarde, el corazón geométrico. Bueno, yo me imagino que eso fue tal vez un proyecto que en principio pensó como para una novela gráfica y en qué momento, también todo se basa en qué momento se abre la idea de que sea una novela que me gustará. Sí, bueno, también acá me pasó lo mismo que hablaba recién, como de un poco de desconocimiento, lo cual estoy totalmente a favor y lo recomiendo muchísimo, como hacer cosas que una no sabe resolver. Para mí me gusta a cierto punto de años meterme con alguna disciplina que no conozco, que no tengo ni idea cómo funciona el lenguaje. Me pasó con las historietas que me volvió a pasar acá, y la sensación es muy linda. Porque no conocer cómo va a ser el camino, estás ahí un poco andando a ciegas y yo disfruto
En este caso fue, yo lo tenía pensado para hacer una novela gráfica, pero venía de una etapa de pintar demasiado, había toda una residencia suiza de 3 meses que me había enloquecido pintando con un robot. Yo lo tengo que decir porque me había convertido en un robot, pintaba todo el día de que me levantaba, dormía a dormir, disfrutándolo obviamente, me encanta hacer eso, pero después de esos 3 meses quedé muy cansada y no podía pensar en imágenes. No, estaba agotada de las imágenes y tenía ya dando vueltas de la idea para hacer este libro con dibujos, pero no tenía ganas de dibujar, entonces se me metió un día, tenía la computadora, abrí un archivo y puse en hacer una lista de ítems para cuando me dieran las ganas de volver a dibujar. Y ese día, en vez de escribir ítems, que lo que yo pensé que iba a pasar, empecé a escribir de corrido, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Y ahí, cuando se juntaron un par de páginas, le volví a escribir a José Sáenz, nada, siempre es mi primer lector en todo lo que hago. Y le escribí, le dije, José, no tengo ni idea de lo que está pasando, no quiero que ser mi psicólogo de las palabras, porque no entendía qué era. Bueno, y él me dio un gran consejo que fue, vos seguí, después vemos. No te voy a dar un consejo, o sea, su consejo fue ese y me sirvió mucho. Porque había algo ahí otra vez de esa cosa de entender bien, de estar medio de alguna manera, quizá un poco inocente, no sé para usar, pero a mí me sirvió para avanzar y no tener miedo, o quizás miedo, pero como un respeto medio de solemnidad. No tenía eso y creo que fue importante para no apabullarme, para hacerlo sin jugar. Bueno, ¿querés? Podría contarlo yo como María, pero no querés contarlo para los que no lo leyeron un poquito de qué se trata Corazón Geométrico, porque es un libro bellísimo, realmente es como muy bello, pero bueno, contalo que sea brevemente para que podamos tirar del hilo de la novela. Es una historia sobre un grupo de residentes, bueno, la protagonista es una musicóloga que está en Roma para estudiar la obra de Puccini, que es un compositor de ópera, del siglo XIX, y es un grupo que está para estudiar, pero también para recorrer la ciudad y escuchar a un gran maestro de otros músicos, bueno, hacen cosas entre ellos. No sé recibir, perdón. ¿Querés recibir? Pero bueno, sí. Pero bueno, es como un poco sobre música, pero también sobre la ciudad y sobre el vínculo entre esa gente que está ahí. Sí. Pasando A mí lo que me pasó de este libro es que, conociendo tus otros libros y tu forma de dibujar, como que al ir leyéndolo iba visualizando las imágenes, pero dibujadas por vos. Es como, no sé, los paisajes, la ropa de Lolita, todo eso. Después en un momento ya pasaba la mitad del libro porque ya dejé de imaginar eso. Me parece como que hay una... que usás la palabra muy parecido como ilustras, los detalles, con mucha sensibilidad, así que eso me llamó la atención, como que no había dibujos, pero estaba muy presente, no parecía hecho por otra persona. Gracias. Me alegro que lo hayan. Sí, es cierto, que es cierto eso, que cuando la leí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Esta cosa de poder ver todo el tiempo a través de tus dibujos, aunque no estuviesen. Con respecto un poco en general, creo que hay una línea, sin duda, entre todas tus obras, ¿no? Hay algo que tus obras tienen que siempre parten como, bueno, la mano del pintor es sobre Cándido López. Cándido López es un artista. Y ahí, después, bueno, Casa Transparente quizás un poco no viene en línea, pero bueno, Noticias de Pintores, por ejemplo, también, ¿no? Son como pequeñas anécdotas sobre, ¿no?, curiosidades. Y este libro
sea, uno piensa, Puccini, qué sé yo, va a hacer un libro de música. Y no, es como un libro de gestos, como de curiosidades, ¿no? Y contanos un poco sobre, para mí, porque es como medio un desborde de géneros este libro, ¿no? Sí, no sé, me encanta trabajar sobre la vida de los demás. Siempre hay algo que, bueno, de cambio, hay algo que de la curiosidad que no la puedo frenar, en el momento que no puedo frenar, y me alimenta un montón. Y bueno, como que me voy enamorando de cambio en una época, es como mis novios. Los novios que no tengo en la vida real, pero la mujer para hacer que esto, que es lo que vamos a hacer. Y Puccini estaba medio fascinada, porque tenía una cosa ahí que yo sabía que quería hacer algo con él, pero digo, ¿qué hago con esta persona que también, bueno, la ópera es algo que aleja un montón de gente, no es lo más popular del mundo. Pero, no sé, en mi casa siempre hubo como una cercanía con la música, no tanto con la ópera, pero sí con la música clásica, entonces para mí no era algo solemne. Y me daban ganas de intentar hacer algo acercándome a eso que no tuviera la solemnidad que le solemos citar. No, quería saber por qué elegiste a Puccini y no a otro músico. Porque hay algo en la música de él que siempre me encantó, no sé, su sensibilidad también para crear personajes femeninos que eran siempre muy especiales. Y bueno, hubo una época en la que yo estaba viviendo en Roma y hay una obra que es la que, bueno, aparece en el libro que toca, está muy presente en varios sitios de la ciudad, entonces tenía ahí una fascinación especial. Fue como la manera de jugar esos intereses que tenía en ese momento. Y en general conoces como las investigaciones previas, ¿no? Porque llegar a hablar y encontrar esas curiosidades, todo eso hay como mucho trabajo previo. Ese trabajo, ¿a dónde vas? ¿A quién recurrís? ¿Cómo haces ese caminito de llegar a eso? Esa es la parte que creo que más disfruto, como de obsesionarme con algo. Bueno, obsesionarme en un sentido que genera algo no pasarla mal, pero obsesionarme y buscar todos los libros que puedan encontrar, ir a museos, ver películas documentales, toda esa parte la disfruto muchísimo y por lo general, bueno, menos con Casa Transparente, con los demás libros, todos tuve bastante de eso. Me encanta ir a la biblioteca, a buscar material, no sé, me parece una parte creo que leí muchos libros de detective cuando era chiquita y me encanta hacer sentir como esto es muy importante, esa parte de la búsqueda, me parece hermoso, lo disfruto muchísimo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que yo hago en el día a día, entonces como, no sé, una actividad diferente. A mí, cuando decís eso, también me hace pensar que es algo que pasa mucho en esta novela y que creo que también está como en toda tu obra, que todo el tiempo es como la protagonista va, mira, hay cosas como súper exuberantes, pero ella de repente se detiene en algo que es mínimo, ¿no? Como una cosita ahí que está puesta y que parece que no le importa a nadie, pero ella lo ve. Y hay algo de toda tu obra que se basa en pequeñas cositas. Como si uno piensa en tus dibujos o en tu novela o en tus otras, como que hay algo que reivindicás como de la cosa cotidiana, ¿no? Y creo que tu vida también lo llevas. ¿Cómo es eso? Supongo que nos pasa a todos, no sé, es como, no sé, sí, me gustan las observaciones por ahí pequeñas, de cosas que suelen pasar desapercibidas. Me encanta la comida, me parece espectacular tratar de dibujar o hablar, escribir sobre comida, me encantan, como cosas que son cosas que hacemos todo el tiempo. No sé, observar una ciudad que nadie conoce, llegar a un lugar donde se sorprende. No sé muy bien. Supongo que cada una pone un foco de atención en
distintos lugares, pero a mí me gusta, sí, lo que queda bien acostadito siempre. No tengo claro, Yo quería preguntarte por todos los personajes que aparecen. Si esos personajes realmente vos los conociste, tal vez en nuestros profesionales, porque son muy particulares. Bueno, obviamente hay una parte de la vida que va alimentando los proyectos, como pasa todos los que hacemos o dibujo o escribimos. A mí me encanta que se entrecrucen, que se mezclen amigos en mi trabajo. Hay algunas personas que sí existen, otras que no, pero nada es, o sea, yo no soy un psicólogo ni nada de eso. En realidad me causa a veces gracia cuando, incluso hasta con el libro de Cándido, que me encanta, pero de verdad, Cándido se te apareció y me encanta el poder que tiene en la descripción de cree todo, me parece espectacular. Como, sí, Cándido es mi amigo, no sé, me parece hermoso. O pensar, como, ay, no sabía que era un psicólogo. Me da mucha ternura cuando pasa, me parece que hay algo ahí que está buenísimo, es como darle lugar a la fantasía, crearse todo lo que uno lee o ve. Yo también lo hago, muchas veces pienso que creo es 100% real, o que creo que la vida de la gente que conozco que escribe como en sus libros, y bueno, obviamente no es así, ojalá. Hay algo, vos contaste que empezaste escribiendo, ¿no? Con las notas de algo que no sabías para qué lado iba a ir. Y después, ahora nos estás diciendo como que inventaste esos personajes con cosas que son reales, pero bueno, ¿cómo fue ese momento de decir, voy a hacer esto, tengo que empezar a completar? ¿Cómo fue ese trabajo de edición de decir, bueno, tengo que darle sentido y no pueden ser notas sueltas? Sí, fue lo de las notas sueltas fue un periodo muy pequeñito, fueron 2 o 3 días. Después como que empezó a tomar forma rápido. Y creo que lo que me pasó es que en ese momento estaba viviendo en una ciudad donde no conocía a nadie, no tenía ninguna amiga, tenía muy pocas amigas. Y esta gente que fue apareciendo era una manera de sentirme acompañada también. Como que en eso que yo escribía, recorría la ciudad con un grupo enorme de personas, las mesas de los restaurantes eran larguísimas. Bueno, en la vida real estaba yo sola, desayunando, almorzando, cenando, con una computadora enfrente. Entonces era una manera también de sentirme acompañada. Pero era buscar la manera de que mi historia se fuera contando con otras voces, que apareciera gente que... Sí. ¿Y esa edición con quién la trabajaste? ¿Directamente ya con la editorial o con José? No, lo trabajé sola. Lo terminé sola, fue ese momentito que José me dijo, yo quería que interviniera, como que fuera leyendo, no sé, mandarle una vez por mes algo, y a él no le pareció una buena idea. No sé, él me parece espectacular, siempre tiene buenísimos consejos y vio que había algo de un envión de un poco de inconsciencia que me pareció que podía perjudicar. Y a la larga me parece que tuvo razón, porque si yo me hubiera tenido a pensar más qué estaba haciendo, a lo mejor hubiera tomado otras decisiones, no sé. Sí, cuando lo terminé después con Maxi de Sigilo, que hubo una etapa de corrección, sobre todo de acortarlo un poco porque era bastante más largo, y lo que hicimos fue eso, cortarlo un poquito. ¿Y no te dio como vergüenza mostrar? O sea, como salir de eso y decir, tengo esto. Bueno, me da vergüenza. No entendía bien qué hacer. Primero se lo mostré a José porque como es mi amigo también no me avergüenza tanto. Después se lo puse a Paola y después dije, bueno, no sé, me fui animando así de a poquito. Pero era hermoso poder encontrar un lenguaje nuevo. Por ejemplo, a mí no me gusta dibujar. Cuando se pone el sol yo no trabajo más. No me gusta la luz artificial. Y esto lo podía hacer a la noche con él, que era un momento, además estaba muy sola en esa ciudad, con pocos amigos, tenía mucho tiempo libre. Entonces
Entonces era una nueva actividad que podía sumar al día, como una compañía. No sé qué No, estamos re bien. No, creo que todavía tenemos. A mí, hoy dijiste algo que pensaste que la ópera vieja, ¿no? Como, a mí me pasa en la librería que cuando hablo de novela gráfica parece que vieja, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué sentís que pasa ahí? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ser lectores, lectoras de novela gráfica? Sí, hoy lo chupamos y quizás lo pude decir de manera más clara que ahora, pero sí pienso que se asocian muy rápido los dibujos a la infancia, como el dibujo es para la niñez y quizás es algo que está relegado solo a ese momento de la vida. Entonces yo empecé a leer novelas gráficas antes, no había leído historietas muy pocas en la chica. Cuando descubrí como que había gente contando historias que no eran para niñez, y que historias que me llegaban y que las disfrutaba muchísimo, encontré ahí algo totalmente conocido, nuevo y muy estimulante, porque la manera de leer es otra, el tiempo es distinto, vas y volvés, no es la misma operación que el libro, aunque solo hay palabras. También requiere otro esfuerzo para leerlo, el lector. Esfuerzo no porque sea difícil, sino porque la operación es distinta. Un montón de imágenes que se cruzan, generan otra cosa. Entonces, siento que quizás eso es lo que a lo mejor alguien piensa, no sé, que a lo mejor no tiene las herramientas de hacerlo, no tengo muy claro, pero sí para mí hay algo de identificarlo con los niños, no hacer jugar a mirar imágenes siendo grandes. Sí, a mí me parece algo fantástico. O sea, yo también aprendí de grande, pero también leía historietas de chica y siempre me pareció como increíble y de hecho, o sea, empezar a encontrar novelas gráficas como Virus Tropical, o sea, a mí me remarcó cuando dije, no, esto es una novela increíble y no pude no pensar que no fuese una novela porque tenga dibujos, ¿no? Como, pero bueno, me pasó que a veces lo pienso que decís, entiendo que se acerca mucho más a la novela gráfica las personas que vienen desde la imagen que de las que vienen de la palabra, ¿no? Como que ahí cuesta mucho más la entrada. Pero bueno, es algo que yo lo noto también mucho en la librería. Me imagino que eso también como que es bastante difícil editar en la gráfica, ¿no? Sí, sobre todo por la parte más técnica como estos libros que hay acá, que son grandes, a color, porque tiene también esa parte de, no sé, de la reproducción con cámara, como tiene especificidades, son diferentes. Y bueno, no sé, ojalá fuera más simple. Ojalá fuera también, claro, sí, totalmente. Yo quería preguntarte algo más sobre un técnico, ¿en qué momento decidís trabajar? ¿Con qué materiales trabajar? Sí. Bueno, eso fui, por suerte, aprendiendo un poco, porque acá hice cualquier cosa. Como dije, me usar acuarela, acrílico, lápiz de color, marcadores, todo eso. Un delirio, una ambición que no tenía fin. Y después, o sea, el resultado, yo estoy contenta, estoy conforme, pero sí tuve muchos problemas después para editar las imágenes o para reproducir colores que habían aparecido en el primer capítulo. Era como, por favor, ese azul de la habitación, no entiendo cómo lo había formado. Y tuve que reinventar todos los capítulos, cosas que vas aprendiendo con la práctica y que después vas ajustando. Justo hoy también hablábamos que, por ejemplo, los libros vacíos, un color bien caro, entonces también hay veces que ahora, sobre todo en un contexto como en el que estamos, empezamos a plantear que si hago una historieta, quizás la hago en blanco y negro para que sea más fácil, para que sea más barata, para que la quiera comprar. Entonces también como a veces esas decisiones también te las lleva a tomar el contexto, no sé.
sé, supongo que en otros países nadie se plantea eso, pero bueno, hay veces que nos toca, pero bueno, sí, son también decisiones que si no las tomas bien al principio, después muchas veces te toca redibujar, por ejemplo, o empezar proyectos de nuevo. Cuando hacía pintores era un poco más simple en mi mente, yo quería hacerlo solo con 2 colores para que fuera más simple y más barato, y el proceso lo hice todo mal, tuve que trabajar muchísimo además por no saber, por no preguntarle a una amiga diseñadora antes. Tuve que pasar después de muchos meses redibujando cosas que yo pensé que sabía resolver sin ayuda, bueno, cosas técnicas que por ahí nos vamos mostrando, pero en realidad yo digo sí vas a aprender a poner mentiras, porque todos los libros pasan cosas claras. Y ahora particularmente estamos trabajando, o sea, ¿qué es lo próximo que María está ahí tramando? Bueno, terminé otra novela sin dibujos, que tiene unos muy poquititos dibujos, que sale el año que viene con sigilo también. No tenemos hasta la fecha, pero el año que viene. Y ya estoy trabajando en una nueva. Me pasó que desde que empecé a escribir me cuesta mucho pensar en volver a sumar imágenes. Lo veo como la acción más difícil del mundo. Siento que tengo muchas ganas, de hecho. Lindo, hacemos ya mucho tiempo y a mí me encanta el acompañamiento de los proyectos largos, pero me está costando volver a unir las dos cosas. Bueno, nos están diciendo que ya se nos está pasando el tiempo, pero ¿alguien quiere hacer una pregunta ahorita? María. Y ¿no? Bueno, si nadie se anima a preguntarle nada, le